Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio estar leyendo la palabra de Dios y con un equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leer la Biblia para todos ustedes, ¿sí? Es siempre un privilegio el poder venir día tras día para leer los pensamientos de bien que Dios tiene para todos nosotros, sin falta, sin excepción. Dios tuvo siempre en su mente a cada uno de ustedes, a los que Él con diligencia ha procurado mantener al tanto de su perfecta voluntad. Si por A o por B razón recién te enteras de que existe la Biblia, creo que es algo que no puede pasar desapercibido, dado que la Biblia es el libro más leído sobre la faz de la Tierra y de acuerdo a las estadísticas, 2/3 de este planeta conocen acerca de Dios, conocen acerca de la Biblia. Así que si fuera el caso, esperamos pues que comiences a enterarte y si por A o por B razón, como te decía hace un momento, no la leíste, simplemente porque no te pareció en su momento hacerlo así, hoy día es tu oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, nos libramos de muchísimos problemas. Nos libramos de estar siguiendo cosas que no hemos de seguir. Nos libramos de estar apoyando cosas que no debemos de apoyar y nos libramos de peligros. Por cierto, grandes peligros en vista de que existen muchas denominaciones que solamente hacen esto con motivos diferentes al que Dios propuso para que se fuera a todo el mundo predicando el evangelio. La visión, la misión de todo aquel que difunda la palabra de Dios es para que los individuos de este mundo conozcan de las buenas nuevas de salvación, conozcan de Dios y de su perfecto plan para que a todos, todas las cosas le vayan bien, ¿sí? Tenlo siempre presente. Dios nos ayude, Dios nos inspire y nos dé fuerzas para poder seguir con este proyecto, ya que está siendo de bendición para muchos de ustedes. No pretendemos, como te dijimos desde nuestro programa número 1, no pretendemos ser expertos en el tema, pero lo que sí queremos es conocer lo que dice la Biblia, porque podemos tener grandes expositores, podemos tener grandes organizaciones, podemos tener allá afuera grandes oradores, expertos en el lenguaje, expertos en la comunicación, pero lo que menos hay es gente que conozca la Biblia. Hasta hoy en día escucho a maestros con mucha pena decir que varios de los expositores bíblicos que conocemos a través de YouTube, la mayoría, escuche bien, y esto viene de boca de expertos, la mayoría nunca en su vida ha leído toda la Biblia y es por eso que sesgadamente tocan temas que se han aprendido solamente de memoria, pero no las conocen o no saben si está eso o no está en la Biblia, porque nunca lo han leído, ¿ve? Y ese es el problema. Cuando tú lees la Biblia por tus propios medios, por tu propia iniciativa, cuando tú ves la historia completa de principio a fin, entonces ya sabes a qué o cuál es la situación en la que te encuentras en el día a día y tienes desde ya más ventaja que cualquiera que no ha leído la Biblia. Así que ojo con eso. Ningún movimiento hoy por hoy que se ponga en contra de la Biblia conoce toda la Biblia, solamente conocen cosas sesgadas, te presentan argumentos como que mira, aquí habla de matanza, qué cavernícola es la Biblia. No, pero escucha, leyendo la historia completa suena diferente, se ve diferente, ¿ve? Tú puedes presentar a un hombre hoy por hoy en la televisión matando un venado y tú dices, pero mira qué desalmado es ese hombre, qué sanguinario es ese hombre. Oiga, hay lugares en el planeta donde la gente se alimenta de comer carne de venado. Y para comer carne de venado tienen que matarlos, pues. Hay lugares donde se caza venados para alimentación y con restricción en la cacería. Así que todo depende del contexto, cómo te muestran eso. Parecía
algo muy exagerado meses atrás, cuando alguien estaba presentando en un canal de YouTube sobre la preparación y cocción, por ejemplo, del cerdo a las brasas, y YouTube censuró ese video diciendo pues que se mostraban imágenes que eran crueles. Señores, señores, estamos viviendo en un día donde creo que mucha gente tiene sentido común. Para comerte un cerdito, tienes que matarlo. Para comerte un cerdito, tienes que limpiarle sus partes. Para comerte un cerdito, tienes que, pues, hacer todo un proceso que, oiga, a estas alturas no es crueldad, sino que es por cuestión de alimentación. ¿Sí? Lo mismo sucede con las vacas, lo mismo sucede con las plantas que arrancas de la tierra, les cortas el tallo, les arrancas las hojas y te las comes, ¿verdad? Ay, no, pues que dañaron, lastimaron a la plantita, le arrancaron una hojita, es como si le arrancaran un bracito. No, señores, basta de humanizar lo que no es humano, ¿ve? Y eso también está en la Biblia. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, vamos a ponerle ganas y disculpen, pero tenía que aclarar, tenía que decírselos, ¿ve? Porque ya estamos leyendo la Biblia, nos faltan apenas 10 semanas para terminar con este proyecto y no se puede seguir juzgando las cosas de una manera que no es real, que no es correcta, y ya es tiempo de que nos pongamos a ver las cosas como son, ¿ve? Y todo eso está en la Biblia. Así que a leer la Biblia a todos sin pretexto, a leer la Biblia a todos con mucho amor, buscando la perfecta voluntad de Dios que está en su santa Biblia. Dios nos ayude. Vamos a comenzar. ¿Qué leímos ayer? Ayer leímos sobre la curación del paralítico. Ayer también leíamos sobre el llamado de Mateo. Ayer leímos sobre los odres de vino nuevos y viejos. También leímos sobre varios milagros y vimos que 12 discípulos son nombrados y enseñados, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver sobre la decapitación de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo es que se va a alimentar a 5,000 personas. También vamos a leer que Jesús y Pedro caminan sobre el agua. ¿Cómo? Bueno, pues, oiga, si no ha visto nuestro programa anterior, si no ha visto alguno de los programas anteriores, por favor vaya y búsquelos, ante todo en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, en YouTube hay una cajita de búsqueda, allí escribe @Biblia365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Si acaso estás en un explorador de internet, escribe allí www.biblia365oficial.com, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Bueno, sigamos. ¿Qué más vamos a leer hoy? Vamos a leer sobre la transfiguración y también vamos a ver sobre la lectura de Yo te seguiré. ¿A qué se hará referencia con esto? Bueno, ahora te vas a enterar. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, rápidamente vamos a comenzar, pero no podemos comenzar sin orar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tu palabra es perfecta. Estamos aquí con mucha reverencia, pidiéndote, Señor, tu ayuda, pidiéndote, Señor, por inspiración. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Es lo que te pedimos de todo corazón. Y, Padre Santo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados:
Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, ¿no tienen necesidad de irse? Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Marcos capítulo 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité.
que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrada la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a una muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 17. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar,
¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En verdad, Dios ha sido muy bueno con nosotros, lo sigue siendo y así seguirá hasta el final. Recuerden, promesa de nuestro Señor es que nunca nos iba a dejar y estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que estamos confiando que estamos siendo guiados por el Todopoderoso. Dios es bueno, Dios es fiel y aquí estamos leyendo y aprendiendo que todo esto fue escrito, todo esto fue permitido. Dios nunca, pero nunca dejó que la Biblia estuviese lejos de nosotros. Han intentado desaparecer la Biblia, pero Dios siempre ha protegido su palabra. Dios cuida su palabra. Y aquí está, en tu mano y en las nuestras, la Santa Biblia. ¿Qué tenemos para hoy? Todos han visto alguna vez esta escena, pero muy pocos, como acabamos de hacerlo hoy, han leído las versiones y la historia completa que encuentra todo lector de la Biblia en la Santa Biblia, valga la redundancia. Está escrito en este libro sagrado sobre lo que sucedió en este acontecimiento. Es algo que no te debes de perder, sinceramente. ¿Cuál es nuestra dinámica para esta jornada? Bueno, reflexiona sobre cómo te habrías sentido al estar en la transfiguración. Ustedes saben, Jesús está caminando sobre las aguas y nadie dice, bueno, aquí está Jesús, mira que Jesús, espera, ¿Jesús está en las aguas? Eso no dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Porque quien estaba caminando sobre las aguas, si bien es cierto, era Jesús, pero estaba transfigurado. Y es allí donde nosotros hemos de notar, pues, algo especial que podía moverse, que podía manejarse a través de su vida,
con facilidad. Y es algo a lo que todos nosotros hemos llamado a hacer alguna vez en nuestras vidas. Si bien es cierto, quizás no sea necesariamente caminar sobre las aguas, pero algo maravilloso hemos de hacer en algún momento. Porque si Jesús lo hizo, Pedro lo hizo, alguno de ustedes también lo hará y otros harán otras cosas que son también maravillosas. Eso, con toda seguridad. Pero siempre recordándoles que tiene que ser el Espíritu de Dios produciendo las mismas obras que produjo a través de Jesús. Igualito tiene que suceder hoy en nuestros días. No cualquiera que parezca más del reino de las tinieblas, pretendiendo ser un creyente, puede venir y hacer esas cosas. Aunque la Biblia nos dice que por ahí los agentes de Satanás harán prodigios mentirosos. Ojo con eso, que no son conforme la verdad que ya está aquí tipificada, escrita, dejada como un registro para nosotros en su Santa Biblia. Hay gente muy amada que, por cierto, piensan que la voluntad de Dios está fuera de la Biblia y eso no es así. Nunca será así. Aunque ustedes no lo crean, todo lo que Dios quería para ti y para mí está escrito, está allí en la Santa Biblia. Hay gente que está haciendo todos los esfuerzos por decir que no a la Biblia y sí a la tradición. Escuchen, las tradiciones de los hombres fueron las que terminaron haciendo de Israel en los días de Jesús una nación, gente que estaba más lejos de Dios como nunca antes. Y hoy día, pues, en la práctica está sucediendo lo mismo. La tradición no necesariamente encierra el 100% de la verdad. La tradición es una mixtura, por lo regular, con la mentira, con aquello que no pertenece al reino de Dios. Así que ténganlo siempre presente. Los pensamientos de bien y no de mal de parte de Dios están en esta Biblia, a la cual se la señala como la palabra profética más segura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras visto a Jesús transfigurado? ¿Hubieras dicho es un fantasma? ¿Hubieras salido corriendo? ¿Te hubieras lanzado a las aguas? Quizás pensando que lo peor estaba viniendo sobre la barca. ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, ante todo, recuerden, eso lo vamos a ver más adelante, que no es la única vez que Jesús se transfigura. Y no es la única vez que alguien ve una teofanía a lo largo de toda la Biblia. Ya lo hemos visto antes. Alguna vez la esposa de la mamá de Sansón dijo alguna vez, hemos visto a Dios cuando estaba reunida con su esposo, o fue el esposo, no me recuerdo ahora mismo, pero los padres de Sansón dijeron, hemos visto a Dios, ¿será que ahora moriremos? Y no era así, mas les estaba siendo anunciado qué es lo que vendría. ¿Se dan cuenta? Josué lo vio y le llamó, le honró como un alto mando del ejército de Dios. Moisés vio la teofanía de espaldas, él vio como la espalda de un hombre. En sus días, cada uno de los personajes de la Biblia ha visto una manifestación de este cuerpo sobrenatural manifestándose. Y aquí no podía ser diferente. Jesús en una forma diferente, porque, oiga, todo el mundo en su sano juicio no le dice, mira que ahí está viniendo nuestro amigo, un fantasma. Nadie dice eso, ¿verdad? Ni tampoco lo dirían en los días de Jesús. Había un elemento extra era el elemento, el que estaban viendo ellos,
una característica especial que estaban viendo ellos manifestándose justo en ese instante en Jesús, y era la transfiguración, ¿sí? Sacó sus vestimentas naturales y mostró sus vestimentas, pues, sobrenaturales. Eso es algo que quiero que tengan presente. La Biblia más adelante nos va a relatar de qué se trata esto. Incluso el apóstol Pablo va a decir en alguna oportunidad, ya lo vamos a leer, que va a haber una transformación. Incluso dice que en cuerpos transformados vamos a ver a los personajes o a las personas que habían muerto en Cristo, y también dice que los que están vivos, cuando suceda eso, cuando estemos allá para encontrarnos con el Señor en el aire, los que estamos vivos hemos de ser transformados. Recuerden, no va a ser diferente a lo que sucedió en los días de Jesús. ¿Eso por qué? Porque estamos ante un nuevo pacto. Esta es la nueva creación de Dios. Eso tenlo presente, tenlo presente, tenlo presente. Así que no te vayas a perder estas cosas. Ya hemos estudiado toda la primera parte de la Biblia y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Por lo regular estamos viendo aplicación tras aplicación de todo lo que Dios ya nos mostró, nos enseñó qué sucedería. Si el Antiguo Testamento era una muestra de lo que habría de venir, esto es algo que nos esperábamos que sucediese. Es como Simeón y Ana, cuando estando a la puerta de la iglesia reconocieron a Jesús, sabían lo que vendría y estaban atentos estaban, porque el Espíritu de Dios les había indicado que ese día se iban a encontrar pues con el Mesías. Claro está, un bebé, pero ese bebé era muy especial. Entonces, ahora estamos ante un evento igual de sobrenatural. Era Jesús caminando sobre las aguas, y luego vamos a ver a Jesús invitando a Pedro que también camine sobre las aguas, quien pudo hacerlo por unos instantes más, viendo el viento recio, duda y se hunde. Ese es nuestro gran reto. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca en medio de la incredulidad. Dios nos fortalezca. Dios nos fortalezca. Así que, ¿qué habrías hecho tú? Quizás, al desconocer la palabra, hubieras dicho, mira, un fantasma, un fantasma. Pero no era un fantasma, era Jesús, ¿sí? Así que para reconocer la presencia de Dios, una vez más, vamos a tener que conocer la palabra. Cuando tú conoces la Santa Biblia, te vas a encontrar con que la presencia de Dios es fácilmente reconocible. El apóstol Pablo, en camino a Damasco, cae al suelo y viendo una forma, y de esta forma saliendo una voz que conversa con él, Pablo no le dice eres un demonio, Pablo no le dice eres un fantasma, Pablo le dice tú eres el Señor. Pablo le dice, ¿qué tienes conmigo, Señor? Eso nos deja una muestra de que cuando uno conoce las Escrituras, cuando uno conoce a Dios, reconoce a Dios. Cuando uno conoce su palabra, puede reconocer a Dios. No llama a Dios cualquier cosa, porque hoy día las más de 30,000 denominaciones, 70,000 en algunos registros, son una muestra de que la gente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y están fallando en su búsqueda del único y verdadero Dios. Reflexionen, reflexionemos y sigamos avanzando. Dios es bueno, Dios es maravilloso. A conocer la palabra de Dios somos llamados todos nosotros. Bueno, pues, si esta palabra está siendo de bendición para tu vida, si este programa está siendo de mucho beneficio para ti, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, aquí tienes un número de cuenta que puedes usar
Y todas estas plataformas, por cierto, son muy fáciles de usar. Recuerda que si acaso quieres hacer una ofrenda voluntaria, pero anónima, usa el número de cuenta. Dios te va a bendecir en grande manera, porque escrito está que nadie, ninguno en este mundo podrá decir, yo enriquecí a Dios. Dios no es deudor de nadie, mis muy estimados. Así que ténganlo presente. Y también tenemos PayPal. Si acaso no te funcionan las dos primeras opciones, tienes PayPal, ¿sí? Si acaso quieres alguna opción extra, puedes escribirnos en la cajita de comentarios para ayudarte con otras opciones. Recuerda siempre, estate orando por nosotros, que nosotros estamos orando por ti. No queda tiempo para más, así que rápidamente te invito a volver mañana, sí, porque este programa es de emisión diaria y recuerda siempre que la carga que tenemos en nuestro corazón es que Dios se convierta en una realidad en tu vida, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos guarde, oremos los unos por los otros, que el tiempo está cerca y debemos de conocer hoy más que nunca todo lo que concierne a Dios, ¿sí? Y eso está en la Santa Biblia. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos mañana, paz y bendiciones.